Hola, en este video vamos a hacer una demostración de un teorema. En este caso nos piden también que demostremos que la figura que está aquí es un paralelogramo. Para eso vamos a recordar una vez más que los lados opuestos de un cuadrilátero, si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces es un paralelogramo. Estamos hablando de que son dos pares de lados, el RQ y debe ser paralelo con el ST, y el RS debe ser paralelo con QT. Si podemos demostrar eso, entonces este cuadrilátero es un paralelogramo. Aquí nos dan una información dada y esto es lo que nos piden que hagamos de prueba. Ok, afortunadamente aquí también ya nos dan lo dado, ya está escrito en la tabla que tenemos que hacer la prueba y tenemos que completar lo que hace falta. Aquí nos hablan de la propiedad reflexiva. Bien, la figura está dividida en dos triángulos. Los triángulos comparten un lado común, el RT. Entonces el RT de este triángulo es igual al RT del otro triángulo, que es lo que tenemos que poner ahí. Eso es la propiedad reflexiva. El RT de un triángulo es igual al RT del otro triángulo. Es propiedad reflexiva, ya está escrito. Aquí están los simbolitos de triángulo. Entonces vamos a probar que dos triángulos son congruentes o son iguales. Bueno, pues uno de los triángulos que vemos aquí es el que se forma con las letras Q, R y T. Entonces vamos a poner ahí triángulo Q, R y T. Va a ser congruente con el triángulo que se forma con la STR. STR. ¿Por qué razón digo que los dos triángulos son congruentes? Bueno, porque estoy viendo sus tres lados. El QR es congruente con el ST, el QT es congruente con el RS y el RT con el RT tiene tres lados. Entonces, del inglés side, 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 los tres lados son congruentes. Entonces es side, side, side congruence property. Estoy diciendo que 1, 2, 3 lados del triángulo. ¿Dónde me di cuenta? En el 1 hay un lado, en el 2 hay otro y en el 3 está el otro. Bien, una vez que los lados son congruentes, bien, una vez que sabemos que los triángulos son congruentes, todas sus partes correspondientes son congruentes. En este caso ya sabemos que los lados, pero también los ángulos. Entonces, por ejemplo, el ángulo 1 pues va a ser congruente con el 4 y el 2 va a ser congruente con el 3. Entonces aquí ponemos el 1, le toca el 4 y al 2 le toca el 3. Y ya nos dijeron por qué razón. Porque las partes correspondientes en los triángulos congruentes también son congruentes. Y esa es una propiedad. Donde nos dimos cuenta que los triángulos eran congruentes, en la línea 4, ya también está escrita. Bien, ahora estos ángulos funcionan como alternos internos de las líneas que están ahí. Entonces ya podemos decir que la QR es paralela con la línea ST, es el primer par. ¿Por qué razón? Bueno, porque si los ángulos alternos internos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Y es la misma razón aquí. Si los ángulos alternos internos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. En este caso el QT va a ser paralelo con el RS. Ahora hay que indicar en qué línea nos dimos cuenta que los ángulos alternos eran congruentes. En la 5 me da el 1 y el 4, que son alternos internos para los lados que están aquí, y en la 6 para la otra pareja de ángulos. Una vez que nos dimos cuenta que hay dos parejas de lados paralelos, pues esa es la definición de paralelogramo y eso es una prueba. Entonces aquí ya decimos definition of parallelogram. ¿En dónde nos dimos cuenta de las dos parejas? En el 7 y en el 8. Muy bien. Ok, en este cuarto ejercicio también vamos a hacer la prueba de un teorema. En este teorema también vamos a usar la definición de
de paralelogramo, en la que decimos que un paralelogramo es un cuadrilátero si las dos parejas de lados opuestos son paralelas. Esa vendría siendo la definición que vamos a utilizar. En este caso, si un cuadrilátero es un paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes, ¿verdad? Esa es la prueba, esta es la información que nos piden que usemos. Nos dan de información de que es un paralelogramo, entonces sabemos que estos lados son paralelos. Y además aquí nos están diciendo que probemos que la AB es congruente con la CD y la AD es congruente con la BC. Bien, entonces, información que nos da, que ya está llenada aquí, que el ABCD se forma, ese cuadrilátero es en realidad un paralelogramo. Eso es información dada. Ahora, por definición de paralelogramo, sabemos que dos parejas de lados son paralelas. La AB es la pareja de la CD. Y la AD es la pareja de la BC. Eso es por la definición, y la definición la vimos en la 1. Bien, ahora, por ser paralelas las líneas, sabemos que los ángulos alternos internos van a ser congruentes. Entonces el 1 es el alterno interno con el 3 y el 2 es el alterno interno con el 4. Muy bien, entonces aquí damos la razón, que las líneas son paralelas. Si las líneas son paralelas, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. Esa es la razón. Ahora hay que especificar en dónde nos dimos cuenta que las líneas eran paralelos para el 1 y el 3. Para el 1 y el 3 vendría siendo el AB con el CD. Entonces ese está en la línea 2. Para el 2, 4, pues va a ser el BC con el AD. Esa va a ser en la línea 3. Muy bien, propiedad reflexiva es el lado que tienen en común los dos triángulos que están aquí. Los dos triángulos tienen en común la A con la C. Entonces aquí voy a decir que la A con la C pues es igual a la A con la C. Es lo mismo. Eso se llama propiedad reflexiva. Bien, ¿para qué hacemos eso? Para demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, entonces sus partes correspondientes van a ser congruentes. Y para probar que dos triángulos son congruentes necesito probar tres cosas de ellos en combinación de ángulos y lados. En este caso ya tengo dos ángulos y ya tengo un lado. Acá está el lado. Con eso ya puedo probar que los dos triangulitos son congruentes. Ya me escribieron el símbolo de triangulito ABC. ABC. Entonces el otro triángulo, que es el que está acá abajo, es el CDA. Son congruentes. ¿Por qué razón? Pues porque me dieron un ángulo, lado, ángulo. ¿Dónde me di cuenta del ángulo, lado, lado? En la 4, un ángulo, en la 5 y en la 6. Son los tres pedazos que utilizamos. Por último, ahora estoy diciendo que pues las partes correspondientes del triángulo, fíjense, este triángulo, el AD le corresponde el BC y el AB le corresponde el CD, y decimos que los triángulos son congruentes. Entonces corresponding parts of congruent triangles are congruent. ¿Dónde nos dimos cuenta que eran congruentes? En la número 7. En este quinto ejercicio también nos piden que probemos un teorema, y una vez más nos dicen que los lados, si un par de los lados opuestos de un cuadrilátero, si los dos pares son paralelos y congruentes, entonces es un paralelogramo. Y también nos vuelven a decir que el paralelogramo, si un paralelogramo es un cuadrilátero en el cual las dos parejas de lados opuestos son paralelas. Nos piden que usemos esa definición
para hacer esta prueba, en este caso que es un paralelogramo. Entonces ahora debo de probar, para que sea paralelogramo, que dos parejas, la WZ va a ser pareja con la XY, debe ser paralela, y la WX con la YZ. Fíjense que la WX con la YZ ya nos la dan, necesitamos buscar la otra pareja. Bien, vamos a colocar la información de lo dado, que ya está colocada en la tabla, y ahora nos dicen que el 1 y el 4, pues son congruentes. ¿Por qué razón? Porque son alternos internos. Entonces vamos a decir, si las líneas son paralelas, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. ¿Dónde nos dimos cuenta que las líneas eran paralelas? En la 2. Aquí nos mencionan otra vez la propiedad reflexiva, el lado que tienen en común los dos triángulos que están formados aquí. El lado que está en común en este caso es la XZ. Entonces decimos que la XZ es igual a la XZ. Eso se llama propiedad reflexiva. Aquí están los simbolitos de triángulo. Me van a decir que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, uno de los triángulos está formado por la WXZ y el otro triángulo está por la YZX. Bien, ¿cómo es que nos dimos cuenta? Bueno, hay dos lados y un ángulo. Entonces decimos lado, ángulo, lado. Dos lados, S es de lado, A de ángulo, es la propiedad de congruencia. ¿Dónde nos dimos cuenta de eso? Bueno, uno de los lados estaba en la 1, el ángulo estaba en la 3 y el otro lado estaba en la 4. Ahora 2 y 3 van a ser congruentes porque son los correspondientes del triangulito. Este le corresponde a este en el triangulito y los triangulitos son congruentes. Entonces esa es la propiedad de corresponding parts, congruent triangles. Corresponding parts and congruent triangles are congruent. Esta es una propiedad. ¿En dónde nos dimos cuenta que los triángulos eran congruentes? En la número 5. Ok, bien, siguiente cosa. Vamos a ver qué líneas son paralelas porque los ángulos alternos internos, aquí me lo están diciendo, son congruentes, entonces las líneas son paralelas. ¿Cuál sería la pareja de líneas que nos falta? Pues la WZ con la XY. Entonces es la XY con la WZ, por la razón que está indicada aquí, y en la número 6 nos dijeron eso. Por último, para probar por definición, necesito dos parejas de paralelos. Ya la tenemos una en la 2, tenemos la otra en la 7, y eso es la definición de paralelogramo. ¿Dónde estaban las parejas otra vez? En la 2, en la 7.